Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Hoy terminamos estos 3 días en que hemos estado reflexionando acerca de los caminos de la vida. Aquello de lo que canta Vicentico, que los caminos de la vida no son ni lo que yo pensaba, ni lo que yo imaginaba, ni lo que yo creía, son distintos. Y cómo hay que encarar los caminos de la vida. Voy a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, lo que Jesús habla con los discípulos exactamente antes de ir a la cruz. La noche antes, esa noche lo van a prender y lo van a llevar a la cruz. Es el último discurso que tiene con ellos. Y en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, en el versículo 1 dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. El sabio Salomón escribe en los Proverbios, y lo hemos repetido en las 2 noches anteriores, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero los caminos que seguimos en nuestra vida dependen únicamente de nosotros, es lo que nosotros elegimos. El que es ladrón porque él eligió ser ladrón. El que es deshonesto eligió ser deshonesto. El que es honesto porque eligió ser honesto. Los caminos de la vida son una elección y son una elección personal. Cada uno de nosotros elige lo que quiere ser. Es verdad que no podemos elegir las contingencias de la vida. No podemos elegir las alternativas que la vida presenta. No podemos elegir los problemas. Pero tenemos capacidad de elegir el rumbo que le queremos dar en cualquier alternativa. El rumbo que le podemos dar a nuestra vida en cualquier circunstancia. Es decir, la orientación que le podemos dar. No siempre elegimos bien en el camino de la vida. La primera noche hablamos de los caminos oscuros, emparentados con la noche, saturados de tinieblas, los que eligen para el lado de la oscuridad, como elige Judas, por ejemplo, como elige Caín, que nosotros tratamos siempre de formar con ellos un arquetipo. Son los hombres malditos de la historia. Y no, son hombres como usted y como yo. ¿Por qué vamos a cargarlos de algo que no tienen? ¿Por qué vamos a ir al pensamiento de la Edad Media que los satanizaban? No son hombres que eligieron mal. ¿O creemos que Judas es el único traidor de la historia? ¿O creemos que hoy no hay traidores? ¿O que hoy no hay traiciones? Judas, Caín, no son el único asesino, el único fratricida y el único traidor de la historia. Los ha habido, los sigue habiendo. Esta semana vimos algunos cuadros de este tipo en nuestro país. Quiere decir que esta es una realidad humana. Nosotros tratamos de formar el arquetipo. En alguna forma formamos el estereotipo. Esto es Judas. No existe más. Es lo que no debemos ser. Es verdad, es lo que no debemos ser, pero existe todavía. Uno puede tomar ese camino todavía. Y no es extraño que se tome ese camino. Por eso, miremos a las personas como lo que son, hombres como nosotros, que toman un camino u otro camino. Porque cuando los vemos humanos, nos damos cuenta que nosotros también podemos ser Caín y nosotros también podemos ser Judas. Que no están más allá de la experiencia nuestra. Y hay otros caminos de los que hablamos ayer a la noche, que son los caminos luminosos, que tienen muchas luces, pero que muchas veces esas luces son engañosas, que encandilan, que nos desvían del objetivo original y pueden llevarnos al desastre personal.
Y vimos, por ejemplo, la vida de Elvis Presley. Podíamos haber buscado cualquier otra vida, la vida de Marilyn Monroe o tantas otras, algunas mucho más cercanas como Michael Jackson y todo esto, que realmente lo tuvieron todo y sin embargo terminaron trágicamente sus días. Hay algo en lo cual se equivocaron al tomar ese camino, se deslumbraron con algunas luces que terminaron destruyéndolo. Y creo que son casos como para analizar en serio, como para tomarlos en serio, qué es lo que pasa en una sociedad que crea estos ídolos que finalmente se autodestruyen. Pero además, ¿qué pasa con ellos cuando eligen ese camino? ¿Por qué? Porque hoy hay muchos jóvenes, sobre todo, con las propuestas que se está haciendo a través de la televisión y todo esto, que creen que ciertos caminos llenos de luces son lo mejor para su vida. Y tratan en alguna forma de forzar el estar ahí. Y algunos creen que es un logro estar en la televisión y tener fama y tener popularidad y tener éxito sin saber cuáles son las consecuencias que puede traer esto a largo plazo. Por eso digo que hay que estudiar esto, porque hay caminos luminosos que realmente son destructivos. Y como dice Salomón, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Al hombre le parece derecho. Y quiero decirle que a Judas le pareció derecho lo que hacía. Que a Caín le pareció derecho lo que hacía, que a Presley le pareció derecho lo que hacía, pero su fin fue la muerte, porque uno puede equivocarse, puede equivocarse. No huyamos de lo humano, no huyamos de lo humano, todos somos humanos, no nos tenemos que fugar de lo humano, y si somos humanos tenemos estos riesgos, somos humanos, tenemos estos riesgos, usted y yo tenemos estos riesgos de equivocarnos en el camino. Amado Nervo fue un gran creyente y los que han leído su historia o han leído su poesía saben de que pasó momentos muy difíciles en su vida, momentos tremendos. Él vivió en un tiempo de muchísima incredulidad, a principios del siglo XX, un tiempo de muchísima incredulidad donde los hombres renegaban de la fe. Y él tuvo la valentía de escribir acerca de su fe y de sostener su fe en muchos de sus poemas y en muchos de sus escritos. Si uno recuerda, por ejemplo, cómo terminaba uno de los poemas de Nervo que decía: por cada hombre que duda mi alma dice yo creo, y por cada fe muerta se agiganta mi fe. Era un hombre que realmente en medio de un mundo incrédulo, él creía, él sostenía su fe. Al final de la vida, todos recuerdan la tragedia que tuvo con la muerte de su esposa, que motivó uno de sus libros más profundos, La amada inmóvil, donde él habla acerca de todo el libro, está dedicado a la muerte de su esposa. Al final de su vida, luego de esos grandes reveses, de los últimos reveses que tuvo, él era diplomático mexicano para Uruguay y Argentina, y la revolución, el PRI, primero le sacó el puesto diplomático, después se lo volvió a dar, tuvo altibajos muy fuertes, mantuvo en todo eso su dignidad, y cuando llega al final, un hombre que conoció la fama y que conoció también la miseria, en un momento dado, cuando se queda sin trabajo, el gobierno de Uruguay le ofrece darle una pensión y él la rechaza. Y la rechaza por dignidad. Prefirió el camino de la pobreza antes que recibir una dádiva. Importante esto, como línea de conducta, hoy que estamos en el mundo dadivoso, ¿no? Él dijo no, que va a recibir lo que realmente él podía ganar con sus manos. Y después, las tragedias personales que tuvo. Pero al final de la vida él hace un balance. Y él dice: veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las hieles o las miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Está diciendo, mire, uno elige el camino. No puede elegir la contingencia. Las contingencias pasan, pero uno elige. Y elige qué es lo que va a sembrar y qué es lo que va a cosechar. Elige el rumbo que va a tomar y de acuerdo al rumbo, entonces es el destino también. Él había encontrado un camino de vida.
Él en la fe encontró realmente un camino de vida. Había eludido el camino que parece derecho, pero su fin es un camino de muerte, y había transitado ese camino que lleva a la vida. Había buscado en Dios una respuesta para su propia existencia. Y uno se pregunta, ¿y cómo detectar el camino que lleva a la vida? El sabio Salomón, al que hemos citado para la crítica, lo voy a citar también para la orientación. Él dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del sepulcro que está abajo. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. El entendido es para Salomón el sabio, diríamos nosotros hoy. El inteligente, el que actúa con sabiduría. Dice, el camino de la vida, al que entiende bien las cosas, al sabio, sabe que es para arriba y no para abajo. Para abajo se va al sepulcro. El camino es hacia arriba. Ahora usted sabe que es mucho más fácil bajar que subir. Mucho más fácil. Hay que dejarse estar. Y solamente nos desbarrancamos. Es mucho más fácil. Nosotros en nuestros viajes tenemos que subir y bajar escaleras mecánicas con las valijas. Y usted sabe lo que es con las valijas subir una escalera mecánica, ¿no? Es toda una aventura, con dos valijas, ponerlas y llegar arriba. Y sabemos lo difícil que es subir. Pero yo también sé lo fácil que es bajar. Un día estaba yo bajando y Celia estaba arriba y dijo, ahí va la valija. Y yo me doy vuelta y veo por la escalera que viene la valija dando vuelta, ¿no? Llegó tan fácil abajo esa valija, pero llegó tan fácil. Me imagino, estamos en Europa, me imagino que la gente se debía estar riendo de ese sudamericano que estaba esquivando una valija que venía con todo bajando por la escalera. Pero bueno, bajar es mucho más fácil que subir. Bajar es mucho más fácil que subir. Déjese estar usted. Déjese estar, déjese llevar, ¿no? Nos desbarrancamos muy fácil. Ser drogadicto, ser alcohólico no cuesta esfuerzo. No cuesta esfuerzo. Usted simplemente se deja estar y llega a eso. Llega a eso. En la ciudad de Nueva York yo veía siempre un hombre que se sentaba todas las noches, se acostaba todas las noches, donde salen las bocas del subte, que hay calor, se sentaba allí, y armaba su cama y se sentaba a leer. Y yo pasaba al lado de él y trataba de ver qué era lo que leía. Y realmente él leía libros de sociología, leía libros de psicología, leía libros difíciles, ¿no? Para un hombre común. Era un hombre muy inteligente, se notaba que era muy capaz, además como arreglaba su lugar, porque tenía hasta su velador puesto, ¿no? Es decir, tenía todo, usted pasaba, lo veía y decía, no puede ser esto, ¿no? El lugar más calentito, estaba allí, tenía su radio para escuchar y leía todos esos libros. Y yo decía, este hombre seguramente es un hombre inteligente, conocedor, pero de pronto la vida se le desbarrancó y se cayó y llegó allí y no hacía nada por salir, estaba allí. Simplemente. Y es tan fácil caerse, es tan fácil bajar, lo que cuesta es subir. Y entonces cuando Salomón dice, mire, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, está diciendo que el camino que va hacia la vida, que no nos lleva al desastre y a la muerte, implica que tenemos que analizar, que demanda esfuerzo, que demanda búsqueda, que demanda decisiones que tenemos que tomar. Y si no nos esforzamos, si no buscamos, si no tomamos decisiones, indudablemente estamos tomando el camino que va para abajo. Pero el hombre que quiere tomar el camino para arriba es el que se para y que dice, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Cuál es el rumbo que voy a tomar? ¿Cuál es la conducta que voy a seguir? El camino de la vida es al entendido, no al necio, sino al entendido, al sabio. Es para arriba, va a tener que pensarlo. En la Biblia se encuentra la historia del profeta Daniel. Daniel fue realmente un esclavo VIP, diríamos hoy. Un esclavo VIP. En su pueblo era un hombre destacado por su cultura, por su preparación, pero su pueblo cae prisionero de Babilonia y como se hacía en aquel tiempo, se llevaban a todo el pueblo con ellos para que trabajara en el lugar donde el imperio estaba instalado.
Y como ven que es un hombre inteligente, que es un hombre capaz, entonces lo llevan al palacio para aprovechar la materia gris. La gran sabiduría de Babilonia era que sabía usar la materia gris de los pueblos vencidos. Así que se lo llevan al palacio. Y cuando llega al palacio, él ve la corrupción que tiene Babilonia. Y lo están poniendo en el centro de la corrupción. Y Daniel dice, si yo me quedo acá y no hago fuerza, la corrupción me lleva. Tengo que resistir. Y entonces hace una serie de propuestas en su corazón de decir, este es el camino que yo voy a seguir, pase lo que pase a mi alrededor. Está eligiendo el camino de la vida. Y es notable que ese imperio cae en manos de Medo y de Persia, y toda esa gente que lo había llevado prisionero es pasado a cuchillo, y él sin embargo sobrevive, pasa. ¿Por qué? Porque ha hecho una elección de vida. Pero es ese momento crucial en que uno dice, ¿cuál es el rumbo que voy a tomar? Y mira alrededor y no dice, ¿para dónde van todos? ¿Para dónde van todos? Sino que dice, ¿cuál es el rumbo que yo voy a tomar? Que yo como persona voy a tomar. ¿Qué rumbo voy a tomar yo en mi vida? ¿Para dónde voy a ir? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para arriba o para abajo? Los discípulos de Jesús siguieron a Jesús porque predicaba un camino de vida. No era un religioso que predicaba ritos y ceremonias. No era un religioso de esos que predicaba el miedo en la gente. Ellos conocían a los religiosos de la época, como los fariseos, que estaban permanentemente reglamentando y vigilando que se cumplieran los ritos minuciosamente. Que estaban siempre amenazando a la gente, porque la religión que predicaban era una religión llena de amenazas. Jesús no predicaba eso, Jesús los condenaba. Jesús los ridiculizaba muchas veces. Jesús ponía en evidencia que no son los ritos los que hacen a la persona, sino la persona la que hace los ritos. Jesús destacaba que no es el miedo el que nos tiene que llevar a Dios, sino por el contrario, nos tiene que llevar el amor. Quiere decir que predicaba exactamente lo contrario de lo que predicaban ellos. Y los discípulos que siguieron a Jesús, esa masa que lo seguía, esa gente que estaba detrás de él, lo que trataba de escuchar era ese mensaje diferente que predicaba Jesucristo. Él enseñaba, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Donde vean ustedes que algo se roba, que algo se hurta, que algo se destruye, que algo donde hay muerte, allí está el ladrón. No es lo que yo vengo a predicar, no es lo que yo vengo a predicar, la vida, no la muerte. Frente a la tumba de su amigo muerto, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo levantó. Y los discípulos seguían a Jesús porque él estaba comprometido con la vida y era el dador de la vida. No hubo un muerto que pasara frente a Jesús que no resucitara. No hubo un ciego que le pidiera a Jesús que no recibiera la vista. Esto era vida. Predicaba la vida. Ahora están celebrando la Pascua en la última noche. Se reúnen alrededor de la mesa y Jesús conversa con los discípulos. Es una conversación de amigos la que tiene. Y las palabras que leímos allí en el capítulo 14 de Juan son palabras que Jesús dice esa noche y se la está diciendo a sus discípulos, los que están alrededor de la mesa, a los 12 apóstoles que están alrededor de él. Y Jesús le dijo, miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén, les había dicho, y ahora estaban en Jerusalén. Les había dicho, es necesario que caiga en manos de las autoridades y que me crucifiquen, pero yo voy a resucitar. Y los discípulos esto no lo entendían. Y esa noche en la mesa repite lo mismo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, crean, pongan fe en esto, me voy, pero voy a volver. Ustedes conocen el camino de la vida. Y cuando Jesús le dice, ustedes conocen el camino de la vida, se miran unos a otros y uno dice, Señor, no sabemos a dónde va, tampoco sabemos el camino. Como diciendo, todo esto ha sido muy lindo, pero decir que nosotros conocemos el camino de la vida, eso no lo conocemos. Y Jesús entonces le dice aquella frase, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús hace 3 afirmaciones. Camino, verdad, vida.
Y concluye diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Venir hacia Dios, o ir hacia Dios. Está subrayando que el camino es lo importante, que es un camino de verdad, es un camino de vida y es un camino que lleva hacia Dios. Yo cuando veo estas tres opciones que pone Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, pienso que las dos segundas pueden ponerse entre paréntesis. Yo soy el camino, y el camino es la verdad y es la vida. Es la vida. Y entonces el que transita por ahí está transitando dentro de la verdad y está transitando dentro de la vida. Y está llegando a una relación personal, íntima, sin intermediarios, con Dios. Los caminos son fines, pero también son medios. Son medios ¿por qué? Porque un camino tiene un lugar de salida y tiene un lugar de llegada. Y entonces cuando yo quiero ir del punto A al punto B, tomo un camino que llegue a ese lugar. Y entonces el camino se transforma en un medio que me conduce hacia un destino. Pero todos sabemos que los caminos tienen dos extremos y que cada uno constituye el punto de partida y el punto de llegada de acuerdo a dónde estemos parados. Cuando usted sale con un auto, con un vehículo por las rutas, usted lee Mar del Plata 400 kilómetros, Mar del Plata 200 kilómetros, Mar del Plata llegó a Mar del Plata. Pero si usted lo toma en sentido contrario, los carteles no dicen Mar del Plata, dicen Buenos Aires 400 kilómetros, Buenos Aires 200 kilómetros, porque va y viene el camino, va y viene, va y viene. Jesús dice, yo soy el camino. Jesús fue el camino que desciende en primer lugar, el camino que viene de Dios hacia nosotros. Jesucristo es Dios acercándose a nosotros, es del cielo hacia la tierra, de lo espiritual a lo material. Cuando Juan comienza su evangelio, él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjese que no dice, y aquel verbo se hizo hombre, dice, se hizo carne. El ser espiritual entró en la materia, se hizo carne, y habitó entre nosotros, habitó entre nosotros. Es decir, está marcando el camino que viene, el camino del acercamiento de Dios, el acercamiento de Dios a los hombres, hasta tal punto que Jesús le llega a decir a sus discípulos, un poco después de estas palabras que hemos leído, el que me ha visto a mí, lo ha visto al Padre, lo ha visto a Dios, es decir, me ha acercado como para mostrar cuál es la voluntad y el sentido de Dios. Hablamos del Señor Jesucristo como Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios manifestado en carne, es decir, Dios acercándose a nosotros y diciéndonos y hablándonos y comunicándose con nosotros. Y por eso Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es decir, vine y traje y les mostré cuál es el corazón del Padre, cuál es el sentimiento del Padre, cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que el Padre piensa de todas estas cosas. Por eso Jesús condenaba la religiosidad, porque Dios condenaba la religiosidad. Y por eso Dios levantaba al muerto, porque Dios levantaba al muerto. Es decir, está revelando el corazón del Padre. Y por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Dios se acerca para mostrar su buena voluntad. Él hace en primer lugar el camino que viene. Y nos llama a nosotros a que tomemos el camino que va. Es decir, es el mismo camino. El camino por el cual Él descendió es el camino por el cual nosotros podemos ascender. Y la cruz de Jesús es la que nos abre ese camino. Por eso Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino que desciende y soy el camino que sube. Soy el camino que traje y soy el camino que lo lleva. Es el camino. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo nos encontramos con el camino que Dios preparó para la vida. Dios se hace hombre, vive entre nosotros, muere por nuestros pecados y resucita para nuestra justificación. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro, cuando se defiende ante el concilio, lo leímos hace un momento,
Él dice unas palabras que tendrían que ser grabadas en oro. Él dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otro camino. El camino para llegar a Dios está trazado, está trazado. Está trazado porque es el camino del descenso por el cual nosotros podemos ascender. Y por eso dice, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, no hay otro nombre que podamos tomar y decir, este es el camino. Cuando el apóstol Pablo le escribe su carta a Timoteo, él dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único que está en el medio, como para que yo pueda transitar por él, es Jesucristo. Y esto lo dice el Evangelio, que hay un solo mediador. Después hemos inventado un montón de mediadores, pero eso lo inventamos nosotros. El único camino de mediación es Jesucristo. Quiere decir que se habla de un solo nombre, un solo mediador, un solo camino. Hay una ruta que lleva. Cuando Pablo escribe a los Efesios, él habla de la salvación de los judíos que transitaron el camino, de la salvación de los gentiles. Y él dice, por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada hasta el Padre, llegamos hasta el Padre. Está diciendo lo que dijo Jesús, que podemos llegar a Dios a través de Jesucristo, de Jesucristo. Ese es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Vamos a decirlo en las mismas palabras de Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Las mismas palabras de Jesús. Dios no quiere el fracaso de ningún ser humano, ni quiere el miedo, ni el temor, ni la angustia, ni la muerte, ni la desolación, ni la miseria de ningún ser humano. Los propósitos de Dios siempre son de bendición para nuestra vida. Dios busca siempre el bien de la criatura y busca nuestro bien. Nuestro bien. Conversaba hace poco con un señor que me decía, sí, pero las estructuras religiosas, y es verdad, las estructuras religiosas muchas veces alejan a los hombres de Dios en vez de acercarlos. Muchas veces hacen que tomen distancia de Dios en vez de atraerlos. No nos acerquemos a ninguna estructura religiosa, acerquémonos a Jesucristo. Jesucristo. No nos acerquemos a las estructuras, acerquémonos a Jesucristo. Las estructuras las hacen los hombres. Las estructuras son siempre defectuosas porque son humanas. Las estructuras son siempre endebles porque hay hombres en el medio. Pero cuando nos acercamos a Jesucristo, nos estamos acercando a la persona de Cristo, a quien está buscando bendecir nuestra vida, el bien de nuestra vida, y no el mal. No aparece en el Evangelio un Cristo amenazante, como apareció después en la historia. Un Cristo con el puño levantado para castigar. Aparece un Cristo con los brazos abiertos para recibir, con un corazón amplio para perdonar, con un poder tremendo para cambiar nuestra vida. Cuando Juan tiene que definir a Dios, él dice, porque Dios es amor. Es decir, que Dios nos ama. ¿Cuántas veces ya desde nuestros padres que empiezan a hablarnos de que Dios te va a castigar, inmediatamente empiezan a construir el ogro? Utilizan a Dios como se utiliza al hombre de la bolsa, al cuco y a cuánta otra cosa más, ¿no? Y no es la visión de Dios que da el Evangelio. La visión de Jesucristo es la visión de Dios acercándose a los hombres, amándolos con todas sus miserias, con todos sus problemas, extendiendo el manto de perdón hacia las debilidades de los hombres y los pecados, no eludiendo el tema del pecado, pero dándole la salida al hombre, no encerrándolo en eso. Allí le traen a la mujer encontrada en el mismo acto adulterando, todos quieren apedrearla, es la religión. Hay que apedrearla. Y Jesús no le dice que no ha hecho mal, le dice que ha hecho mal las cosas.
pero le dice que todavía puede haber un camino de salida. Y Dios siempre nos recibe y abre para nosotros ese camino de salida. Podemos acercarnos con nuestro corazón a Jesucristo y traer nuestra vida a Él, y Él nos recibe. Podemos tomar ese camino. Dios quiere bendecir tu vida y quiere bendecir mi vida, y está esperando que nosotros tomemos ese camino. Pero como dijimos, el camino es hacia arriba, y a veces cuesta tomar los caminos que van hacia arriba. Cuesta porque hay que bajar de la soberbia humana que se cree, que conoce y que sabe todo. Porque hay que bajar del orgullo, porque hay que inclinarse delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy, y quiero empezar esta nueva vida contigo. Y quiero traerte mi vida tal como está, con todos los problemas, con todos los pecados, con todos los defectos, con todas las culpas, con todos los errores, todo. Pero quiero empezar de nuevo tomando un camino que me lleve realmente a la vida, que me lleve a la esperanza. En Jesucristo hay vida, en Jesucristo hay esperanza. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.